Muy buenas a todos, esta entrevista a don Luis Navarro. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás hoy? Muy bien, pues muchas gracias por darles un honor estar aquí con mi camarada de México, obviamente. Estamos aquí bien, recuperándonos del COVID. Bueno, qué bien. Ah, primera pregunta, ¿cuál fue el primer movimiento anarquista en México? Bueno, el movimiento anarquista en México propiamente se atribuye en la Revolución Mexicana con Ricardo Flores Magón. Sin embargo, se olvida mucho a la participación de Julio López Chávez en los años de la Reforma, que básicamente era un campesino que luchó primero a favor de los liberales, pero después cuando se vienen las leyes de reforma y toda esta estructura liberal que empieza con los terratenientes y las nuevas políticas económicas y sociales, pues Julio López Chávez decide tomar protagonismo en una lucha anarquista, la lleva directamente en lo que es la zona del Estado de México. Julio López Chávez termina fusilado por el gobierno farista y de ahí no se vuelve a dar otro movimiento hasta los años 1908-1909 con Ricardo Flores Magón, ¿no? Que es considerado como el padre del anarquismo mexicano, siendo periodista, teniendo una estructura de un periódico llamado Regeneración, donde se demandan los maltratos que había en las haciendas en el gobierno de Porfirio Díaz, en la dictadura porfirista en México. Es hasta 1910 que, bueno, estalla la revolución y Flores Magón igualmente toma las armas junto a los revolucionarios como lo son los anarquistas, los maderistas, los villistas. Sin embargo, Flores Magón termina distanciado de muchos revolucionarios, incluso del propio Emiliano Zapata, que le tenía cierto apego, cierta simpatía por esta cuestión de las tierras y de una repartición equitativa, solamente que Zapata veía una cuestión más en un tipo de socialismo, podría decirlo un anarquismo, no sé, y Flores Magón veía otra cuestión más de una abolición de la autoridad. Zapata todavía consideraba un poquito un liderazgo y Flores Magón era más anticaudillista o la eliminación del caudillo. Propiamente también es curioso no saber que Flores Magón tenía un lado patriota, era un tipo de nacionalista, podría decirse así, ya que se había educado con las ideas de la independencia mexicana, incluso tiene un escrito sobre Miguel Hidalgo en una perspectiva anarquista, donde habla de que gracias a los pobres que rodearon a Miguel Hidalgo se dio todo en la lucha en 1810. Y tiene esa curiosa frase de decir que para tener patria hay que quitar a los ricos y a la autoridad, ¿no? Estamos hablando de un concepto de él de una patria universal, de la tierra es para todos, y que son las enseñanzas de su padre, ¿no? Que también podríamos considerar a Teodoro Flores, que es el padre de Ricardo Esma, como un precursor del anarquismo mexicano, ¿no? Que en Exochistán, en Oaxaca, pues él tiene las primeras comunas, donde junto a sus hijos pues les enseña toda esa doctrina. Ya para los finales de la revolución, que es 1920-21, los años donde muere Flores Magón, el anarquismo en México deja de ser relevante. Todavía ya hasta el movimiento de 1968 hay ciertas células anarquistas, incluso en la revolución con Plutarco Elías Calles. Rivero Rivera, que era un miembro del Partido Liberal, un compadre de Flores Magón, igual tuvo cierta represión por parte del gobierno callista y seguía manteniendo Regeneración, incluso en uno de los números de Regeneración, Liberado Rivera celebra la muerte de Álvaro Obregón y en parte después ya de lo que es el México moderno, que es de los años 50 en adelante, en el periodo de la decadencia del milagro mexicano, no hay como tal un anarquista o alguien que se denomine anarquista, sin embargo podemos rescatar a José Revuelto, un filósofo, escritor, autor mexicano que participa muy activo en el movimiento del 68, junto a muchos estudiantes de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Historia. Incluso él mismo entra al Partido Comunista, pero en el mismo Partido Comunista él encuentra muchos dogmas y se acerca al trotskismo, pero él también se da cuenta que el trotskismo tiene cierta parte dogmática o cierta cuestión muy caudillista, la ve de esa forma y entonces pues él se ve en una parte más libertaria, ¿no? Él no se denomina anarquista, pero sí tiene ese corte de un ideal libertario, un ideal más de no el caudillo, no lo que diga un manifiesto, sino lo que
realmente piense el pueblo mexicano sin ningún tipo de autoridad. Ya para años recientes, de lo que son los 90 y el 2000 en adelante, el movimiento zapatista, no sé si considerarlo anarquista, pero tiene ciertas características. Incluso también puede llegar a mezclar de lo que es, no un indigenismo, sino un comunalismo de autodefensas. Y también otro ejemplo en este siglo pues es Cherán, ¿no? Un municipio de Michoacán que decide sacar a los patrones, decide sacar a los partidos políticos porque no ven ningún tipo de solución y decidieron fundar el municipio autónomo de Charán, que es un municipio que actualmente se sigue rigiendo por asamblea y que podría considerarse algo cercano al anarquismo. En años recientes o en tiempos recientes, pues podemos ver la situación de Pentaló, que es un lugar en Chiapas donde hay muchas autodefensas que terminan por defenderse del ejército, que sabemos que el ejército todavía tiene ciertos vínculos con el crimen organizado y igualmente se enfrentan al crimen organizado, ¿no? Intentan sobrevivir a su realidad o esta realidad mexicana que es la guerra contra el narcotráfico que aún no ha terminado y que termina por caer en una guerra entre civiles. Igualmente en Michoacán muchos municipios del lugar, no solamente Cherán, terminan por defenderse, como lo fue el doctor Mireles, fue guerrillero que falleció apenas hace un año por complicaciones de COVID-19, pues mantuvo una guerrilla o un tipo de autodefensa muy fuerte en Michoacán. Entonces, es lo que se puede rescatar del anarquismo en México. En estos tiempos no hay una organización anarquista, no hay algún tipo de manifiesto o algún tipo de intelectual anarquista mexicano. Lo más cercano que tenemos a estas cuestiones pues son los líderes rurales o también incluso Ayotzinapa. Algún periodista de ahí de Ayotzinapa, algún conocido de ahí, hablaba sobre la cuestión de que en esa escuela, aparte de tener una educación que es muy distinta a la que se da en las normales, hay un cierto apego por lo que es el magonismo, ¿no? Que es la parte de Ricardo Flores Magón. Y bueno, yo creo que esto es todo lo que se puede rescatar del anarquismo mexicano. Bueno, ¿y cuál de todos esos crees que sería el más relevante y por qué? Yo creo que puede ser más relevante la cuestión de las autodefensas, esta cuestión de Cherán. Si bien se tienen referentes, ¿no? Como lo es Ricardo Flores Magón, Julio López Chávez, como lo es el propio José Revueltas, que como ya había dicho, no se consideran, yo creo que ellos no tuvieron esa oportunidad de ver un proyecto anarquista. Si bien Flores Magón intentó hacerlo en Baja California, fue una cuestión fallida que terminó siendo reprimida por el gobierno maderista. Julio López Chávez empezó con la fundación de las comunas en Chalco, Estado de México, pero aún así no pudo por el gobierno parista. Y José Revueltas pues era una cuestión más intelectual. Y te digo, yo creo que esta cuestión de los municipios autónomos que están actualmente activos en Michoacán, que se enfrentan al ejército y al crimen organizado, son lo más cercano a lo que tenemos de un anarquismo. No tiene ningún tipo de regla del gobierno federal o ninguna mano de lo que es actualmente la llamada cuarta transformación, ¿no? Igualmente en Pentaló existen estas comunas de supervivencia y una gran fuerza de organización por parte de indígenas auxiles o propiamente el ejército zapatista ya está bien establecido en su lugar con sus propias reglas, su propio idioma y tomando en cuenta que incluso ellos en su identidad indígena, ellos mismos se consideran mexicanos. Entonces yo creo que la cuestión de las experiencias es lo más cercano y el comunalismo de Cherán es lo más cercano que hay al anarquismo. Bueno, ¿y por qué dirías que la gente común se radicaliza a esa postura? Yo creo que es el estereotipo de las manifestaciones, ¿no? Esta cuestión de que muchas veces vemos anarquistas en manifestaciones bastante, pues, sí radicales en la cuestión de la acción directa, ¿no? O sea, yo creo que ese estereotipo de el anarquista que solamente rompe ventanas y rompe negocios, se pelea con la policía, pues
es totalmente comprensible, ya que la doctrina anarquista o muchos autores anarquistas abogan por la acción directa, ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos. Un ejemplo de ello es los anarquistas españoles, que en su primer encuentro para buscar financiarse, pues asaltan los bancos y terminan matando banqueros. O aquí en México, Ricardo Flores Magón decide tomar la acción directa en Baja California y decide terminar con los federales que hay en la frontera, o también en Chihuahua, que se da esta cuestión de los yaquis, que también viven en una cierta asamblea de anarquismo, y pues también deciden terminar con los abusos de poder, ¿no? Yo creo que ese estereotipo de, como ya mencioné, del anarquista, la acción directa no va a terminar, y pues es totalmente comprensible una radicalización, incluso yo lo he hecho. Bueno, y ahora, ¿quién dirías que es, digamos, la figura más importante del movimiento? Mm, Actualmente no hay como esa figura de caudillo, no hay como un Flores Magón, un Zapata o un Néstor Magno. Yo creo que ahorita es más organización de un pueblo, o sea, no hay una centralización que digan, ah, conocemos a tal persona y es el líder del movimiento anarquista. No, yo creo que ahorita más es una organización del pueblo, sobre todo en México, donde pues la gente se cansa de la delincuencia, se cansa de eh, los abusos de la policía, del ejército, que se siguen dando mucho. Entonces yo creo que es más una organización eh, de un grupo de personas que de un caudillo que las organiza. Bueno, ¿y quién dirías que sean los principales retractores? Yo creo que en México, al menos en México, yo creo que en general el gobierno, ¿no?, tiene muchas células pues del Estado mexicano, ¿no?, que vigilan las manifestaciones. Yo creo que eso es totalmente obvio. Eh, Creo también que la gente, los civiles en general que no participan en los movimientos anarquistas también llegan a, no sé, a tenerles un tipo de desprecio por esta cuestión de que pues no hay orden en la ciudad, o de que están hartos de que a cada rato haya algún tipo de manifestación o una indiferencia hacia la política o a la posición del anarquista. Y yo creo que también otro detractor podrían ser pues los mismos empresarios, ¿no?, burgueses y empresarios y políticos que obviamente buscan el orden, buscan sus intereses. Entonces yo creo que esos son los principales que hay en el movimiento. Bueno, ah, no sé, ¿cuáles dirías que son las regiones con más influencia? Yo creo que principalmente el estado de Guerrero. El estado de Guerrero ha sido un lugar donde han ocurrido hechos bastante relevantes a lo que es una idea anarquista, como fue la desafortunada desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, sabemos que Ayotzinapa ya tiene un legado grande, ¿no?, que es el de Lucio Cabañas, ¿no?, que si bien no es anarquista, o si bien no tiene esta posición de anarquismo, tampoco es tan dogmático, entonces la gran de figura libertaria. Otro lugar que también considero que tiene esas tendencias de forma incidental, ¿no?, porque Guerrero las tiene de forma en el estudio. Los guerrerenses, los normales guerrerenses, estudian mucho de lo que es Flores Magón, de lo que es Emiliano Zapata, de lo que es esta cuestión social. Y estados que lo hacen de una forma incidental, que no es que tomen la teoría anarquista, sino que ellos mismos se organizan, pues puede ser Michoacán, ¿no? Vemos la situación de Michoacán en Aguililla, pues, que ha tenido repercusión, donde múltiples autodefensas, múltiples organizaciones, incluso sacerdotes, han organizado a su pueblo para combatir al crimen organizado y al ejército. Otro lugar que también podría considerarse en esas posiciones, yo creo que Chiapas, por pues la cuestión histórica de lo que es eh, el levantamiento zapatista y las organizaciones actuales, ¿no?, que es la de los macheteros, parecida a las del Estado de México en Acteal y en Atenco, y igualmente ahí en Chiapas. Y pues
Otro estado que también podría entrar dentro de, pues sería en parte el centro del país, como lo es el Estado de México, Puebla o Morelos. Morelos pues obviamente tiene el legado de Emiliano Zapata. El Estado de México vive una situación muy difícil, como lo es esta cuestión de las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, los feminicidios. Entonces, a partir de eso, muchos barrios o mucha gente de barrios, donde me incluyo porque he estado en ellos, eh, nos hemos organizado pues para cuidarnos de la delincuencia sobre todo, ¿no? Sobre todo de los abusos que hay y la impunidad que se encuentra en la delincuencia y también en estados como lo son incluso Tlaxcala, ¿no? Que es un estado muy, de cierta forma muy estigmatizado. También se han organizado mucha gente para poder cuidar. Y yo creo que serían los únicos lugares. Los demás estados, pues obviamente, pues quiero pensar que hay gente que conoce el movimiento anarquista, pero a lo mejor tienen ese mismo estigma de lo que es el desorden o de lo que es simplemente el agarrar la bomba y detonarla. Y pues es difícil que el movimiento anarquista entre, no sé, en lugares como Querétaro, ¿no? Que es un lugar mayormente conservador, donde se fundan organizaciones como el Yunque o donde eran más activos los cristeros, o en Monterrey, ¿no? Que es un lugar de mucha industria, pero tiene sus fuertes, como lo es el asesinato de Eugenio Garza Sada, que es asesinado por la Liga Comunista el 23 de septiembre, o tal vez Sinaloa eh, no tenga mucho en esta cuestión ideológica por el dominio del narco. Bueno, entonces, ¿nos podrías hablar de su época dorada y la podrías comparar con la situación actual? Es complicado hablar de la época dorada del anarquismo en México. Yo creo que la cuestión más fuerte del anarquismo en México fue con Flores Magón, porque él como periodista estuvo muy activo. Su periodismo abarcó desde 1809, si mal no me equivoco, o años atrás, antes de la entrada del siglo XX, y y pues sus escritos eran muy relevantes entre la población que sabía leer, porque había muy poca gente que sabía leer, y esa poca gente que sabía leer, pues obviamente le leía los escritos a la demás gente. Entonces había una fuerza del mensaje de Flores Magón, porque Flores Magón no es ese teórico, no es un anarquista que hable sobre un tipo de abolición o un tipo de teoría o más formal, ¿no? Él habla directamente hacia el pueblo, como habla el pueblo y de lo que es el pueblo, muy parecido al mensaje de Lucio Cabañas, ¿no? Ser pueblo, hacerse pueblo y estar con el pueblo. Esta cuestión de hablar como habla el pueblo, de una forma sencilla. Si el pueblo no sabe escribir, hay que enseñarlo a escribir. Si el pueblo no sabe leer, hay que enseñarlo a leer. Si el pueblo no entiende la teoría, vamos a hacer que se entienda la teoría. Entonces, eso es lo que aplica Flores Magón desde los años que son la entrada del siglo XX, donde se radicaliza hasta 1809, 1810, inicio de la revolución, y hasta su muerte en los 20, que es donde el movimiento se apaga, pero propiamente creo que desde 1910 hasta su muerte en los 20 es la época dorada, porque en esa época se dan todos los escritos, todos los manifiestos del Partido Liberal Mexicano, que hay que aclarar, ¿no? Que el Partido Liberal Mexicano decide ponerse así por la cuestión de que la palabra anarquismo pues era muy fuerte para la época. Entonces, ese año dorado o esas épocas doradas del anarquismo en México pues se dan en la revolución. No creo que actualmente, ya con la situación actual, haya esa cuestión de un periódico que incomode al gobierno, ¿no? Pero sí encuentras las autodefensas o esta cuestión de la organización indígena. Y comparar la situación actual, pues no creo que se pueda comparar. Vivimos obviamente en el mismo caos, en el mismo país que se destruye, en el mismo país que está en constante derramamiento de sangre, que tiene constantemente violencia, que tiene un abuso de poder que se sigue dando, aunque el gobierno actual diga que no lo hay, sigue habiendo un abuso de poder bastante fuerte.
Entonces, lo que podemos comparar es obviamente el caos, la violencia, la inseguridad, el hambre que pasa. Yo creo que eso se puede comparar del México de 1910 con el México del 2021, pero la única diferencia es que, reitero, no hay un caudillo actualmente que dirige el movimiento, no hay un intelectual, pero comparte esa similitud, ¿no? De el caos y el derramamiento de sangre que existe en México desde siempre. ¿Y qué dirías que se puede hacer para que se vuelva a tener otra época dorada? Uf, yo creo que es difícil pensar en un intelectual que vuelva a salir con estas ideas libertarias, ¿no? Yo creo que los intelectuales se nos acabaron en el siglo pasado, muchos se nos fueron pues, de una forma lamentable, otros de forma natural, eh, como lo fue José Revueltas, ¿no? Que reitero que si bien él no se consideraba anarquista, tenía esa cuestión libertaria. Y en años recientes, pues los movimientos anarquistas han sido una cuestión más urbana y lo que son las guerrillas y autodefensas, pues tienen objetivos diferentes, ¿no? Con lo que es la ciudad y el campo. Yo creo que para volver a tener una época dorada del anarquismo se necesita un buen líder o buenos líderes e intelectuales que realmente eh, tengan el compromiso, sobre todo el compromiso, porque yo creo que es muy fácil, ¿no? Decir, soy anarquista y te puedo explicar todo lo que decía Bakunin, todo lo que decía Kropotkin, todo lo que decía Flores Magón, todo lo que decía Malatesta, todo lo que decía Liberado Rivera, pero no vas a la acción o no tienes una acción o no hay un manifiesto hacia el pueblo. Entonces yo creo que para que haya un movimiento otra vez reluciente en México, hace falta eso, un compromiso con el pueblo, que es adaptarse al pueblo, estar con el pueblo y obviamente pues mucha educación, hace falta muchísima educación. Bueno, ¿y qué opinas del minarquismo? Uf, tengo una cierta indiferencia hacia un anarquismo. Creo que esa cuestión de que el Estado no esté presente o que esté presente de una forma mínima, sí, de una forma mínima, reiterando, por ejemplo, lo anterior dicho, yo creo que suena bastante imposible. Creo que una expresión mínima del Estado no puede darse. El Estado está en todos lados, incluso dentro de las empresas, porque está esa idea de pensar que políticos y empresarios se pelean por la cuestión de los impuestos, por esta cuestión de pensar que el Estado es cuando el socialismo se aplica, ¿no? Porque tenemos los clásicos argumentos de muchos libertarios de que ya Estado es socialismo, o también tenemos argumentos de algunos otros comunistas, ¿no? Que dicen si hay un tipo de empresa está todo monopolizado y así mil argumentos que se enredan y son ejemplos, no ejemplos burros, estoy hablando así al aire, pero yo creo que no puede haber una expresión mínima de Estado y si es que se llega a dar esa expresión mínima, se va a terminar convirtiendo en el Estado que vuelve a reprimir, ¿no? Siempre está inmiscuido en todas las situaciones, entonces yo creo que es imposible que haya una expresión mínima. Bueno, ¿y cuál es tu rama favorita y por qué? Del anarquismo creo que propiamente el anarcocomunismo y el anarcosindicalismo. Esta cuestión del anarcocomunismo pues me parece algo, una idea más libertaria, una cuestión de libertad, de una verdadera libertad, y sobre todo por los intentos que se han dado, ¿no? Que es situaciones como lo que Magnovia o las comunas en España, y que terminan siendo proyectos buenos, ¿no? Que a final de cuentas terminan referidos por autoridades grandes, como en la Guerra Civil Española, pues terminaron siendo los primeros anarquistas pues, por los comunistas y por los fascistas, y Magnovia, ¿no? Igual fue terminada por León Trotsky. Entonces,
me gusta mucho esa rama del anarcocomunismo, también lo que propone Kropotkin me parece algo bastante bueno. Eh, y pues el anarcosindicalismo, ¿no? Que se enfoca en los trabajadores, eh, principalmente en lo que es el obrero, ¿no? O en el trabajador de la fábrica, que es bastante necesario. Y pues en el anarcocomunismo, pues me gusta esta cuestión de que se tome en cuenta a todos y de educar a todos y de que todos administren todos sin ninguna centralización. Creo que son mis ramas favoritas y he tenido ciertos acercamientos con algunos referentes anarquistas un tanto, podría decirse, fuera de lo común, como lo es Shincheho, que es un anarquista coreano que eh, tiene un cierto nacionalismo, ¿no? Es raro mezclar el anarquismo con el nacionalismo, y porque son ideologías totalmente contrarias. Pero esta cuestión de Sin Chae-ho me parece interesante porque él es más un etnonacionalista, donde él considera que todos los coreanos son uno solo, que no debe haber división y que todos deben ser libres sin ningún tipo de autoridad. Y me gusta esa idea para México, ¿no? De que todos somos mexicanos, todos estamos dentro de este lugar que fue la náhuatl y el imperio mexicano, ¿no? Y la Nueva España y la República, y que podamos llegar a algún tipo de igualdad, ¿no? Todos bajo la bandera de que somos mexicanos, pero sin ningún tipo de autoridad o algún tipo de represión. Bueno, una última cosa que te gustaría decir. Pues simplemente que eh, se informen sobre el anarquismo, sobre todo esto, si saben que hay gente que no se sataniza el anarquismo, pues invítenlos a leer, ¿no? Sobre todo la teoría, los escritos que se dan alrededor de muchas figuras anarquistas y también que pues difundan la educación, ¿no? Que es lo que hace muchísima falta en este país, que cada día se desangra más en, en cierta forma literal y metafóricamente, y también que pues para difundir estas ideas haya un tipo de paciencia, ¿no? Porque no toda la gente llega a entender meramente el anarquismo por pues los estereotipos que se dejan llevar sobre lo que es un anarquista y pues yo creo que sobre todo compromiso también para difundir el anarquismo y pues nada, yo creo que es todo, pues nada, No, solamente a los que están escuchando esto les deseo mucha salud por la situación que hay del COVID y nada, solamente eso. no. Muchas gracias a Luis por participar en esto. Gracias a ti, comentan, es un gusto. No, chao.